Muy buenos días, licenciado. Mi nombre es Eliana Silva Pachajaya y el día de hoy estamos aquí para hablar sobre el tema de las exportaciones en Bolivia. Para comenzar, cuando hablamos de las exportaciones, nos referimos a todos aquellos bienes y servicios que un país vende al resto del mundo. En el caso de Bolivia, las exportaciones han sido históricamente uno de los principales fuentes de ingresos de nuestro país, a través de los recursos naturales como ser el gas, los minerales, entre otros. La importancia de las exportaciones va mucho más allá de simplemente vender productos al exterior. Cuando Bolivia exporta, las empresas producen más, necesitan más trabajadores, se genera un movimiento económico y entran recursos que permiten fortalecer las distintas actividades dentro del país. Por sí, por eso, si observamos la pregunta que se encuentra en pantalla, el cual nos dice, ¿qué ocurriría con Bolivia si dejaran de ingresar dólares provenientes de las exportaciones? La respuesta sería que Bolivia se enfrentaría a dificultades económicas. Habría menos ingresos de la moneda extranjera, disminuiría la capacidad de realizar ciertas importaciones y muchos sectores productivos se verían afectados. Las exportaciones cumplen además varias funciones importantes, como vemos a continuación, que es la generación de empleo, porque detrás de cada producto elaborado existe toda una cadena de trabajadores que se han encargado de la producción, transporte y comercialización. También impulsa lo que es la actividad económica al aumentar la producción nacional. Asimismo, permiten que las empresas sean más competitivas, porque a la hora de participar en mercados externos, tienen que adaptarse a los estándares del exterior participar, para poder participar en los mercados externos fuera del país. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos tres conceptos muy importantes relacionados a este tema, que es el PIB, las divisas y el crecimiento económico. El PIB, también llamado Producto Interno Bruto, am, es un indicador que nos permite medir cuánto produce un país en un determinado periodo de tiempo. Cuando Bolivia exporta más, produce más bienes y servicios y esa producción adicional contribuye al aumento del PIB. Luego tenemos lo que son las divisas. Las divisas son esas monedas extranjeras, principalmente el dólar, que ingresan a través de las exportaciones realizadas. Y finalmente tenemos lo que es el crecimiento económico. Cuando las exportaciones aumentan, las empresas venden más, producen más y generan ingresos. Todo eso provoca que la economía se expanda y existen nuevas oportunidades de inversión y empleo. Y ahí terminando esta pequeña introducción, podemos decir que las exportaciones son un componente clave para la economía boliviana, porque generan las divisas, impulsan la producción y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país. Sin embargo, su impacto no solo depende únicamente de exportar, sino de también saber cómo están distribuidas esas exportaciones. Y todo esto vamos a ver a más detalle a continuación. Muchas gracias. ¿Qué exporta Bolivia? Bueno, Bolivia dio un cambio drástico de lo que fue su estructura exportadora, ya que pasamos de depender del gas a vivir del boom minero. Pero lamentablemente con todas estas situaciones de bloqueo que atraviesa Bolivia actualmente, las exportaciones tanto como la economía se vieron afectadas, lo cual nos enseñó una dura lección. No importa qué tanto o qué también produzcamos, no sirve si no lo podemos sacar del país. Volviendo a la pregunta, ¿qué exporta Bolivia? Acá les muestro un pequeño cuadro de lo que son algunas exportaciones que hace Bolivia, como son el zinc, derivados de soya, hidrocarburos y demás. Y bueno, empecemos con los números. Entre enero y febrero del 2026, Bolivia exportó 2.221 millones de dólares, con un crecimiento del 86,5% respecto al año pasado. ¿Qué genera más ingresos? La minería. La plata lideró con cerca de 615,8 millones de dólares y luego le sigue el oro metálico con cerca de 544 millones de dólares. La agroindustria también aporta, ya que la soya generó 109 millones de dólares, como también la castaña que está creciendo a un 61%. ¿Y el gas? El gas antes era el rey de las exportaciones. Hoy en día solo está generando unos 120 millones de dólares y sigue cayendo. Ese es el cambio estructural de exportación en Bolivia. Bolivia ya no es, ya no es gasera, ahora es minera y agroindustrial. ¿Y hacia dónde exportamos? Como podemos ver en el cuadro de acá, Brasil, China, Japón y Emiratos Árabes son uno de los países donde llegan nuestros productos.
Según la IBCE, China es nuestro principal socio con un total del 22% de exportaciones. Luego le sigue los Emiratos Árabes, los cuales compran muchísimo oro, y luego le sigue Japón. Aquí hay una vulnerabilidad clara, ya que dependemos de que China siga comprando minerales. Si ellos frenan, Bolivia sufre. ¿Y cuál fue el impacto de los bloqueos en las exportaciones? Bueno, en el mes de enero y febrero los números fueron positivos, pero ya en el mes de mayo todo se vino abajo. El impacto fue inmediato. La Cámara de Exportadores CENAP reportó una pérdida aproximada de 719 millones de dólares. Bolivia en sus países más críticos perdía más de 60 millones de dólares por día. Y una de las consecuencias más graves también es que el sector de la carne bovina perdía o sigue perdiendo actualmente más de 1,5 millones de dólares diarios, así como también contratos y negocios internacionales que están en riesgo de perderse. El economista Fernando Romero estimó que estas pérdidas equivalen al 4% del PIB de Bolivia. Diversidad de las exportaciones. Bueno, en concepto, esto nos dice que nos ayuda a ampliar la variedad de productos y sumar valor mediante la transformación industrial. Esto también nos ayuda a abrirnos campo, ya sea a nivel regional o también podría ser a nivel nacional. ¿Y por qué es clave? Bueno, esto nos dice que reduce riesgos. No llegaríamos a perder lo que es un producto, tampoco un cliente. Tendríamos la estabilidad económica, tendríamos aprovechamiento, mejora de lo que es la riqueza natural que tiene nuestro país. Llegaríamos a generar más empleo y mayor calidad de vida. También nos dice que fortaleceríamos la estabilidad económica ya sea a largo plazo. Llegaríamos a generar más empleos. Sector de alta potencia en Bolivia. Bueno, tenemos en este punto lo que es el agroindustrial, que estaríamos contando con lo que es la quinoa procesada, el cacao, el café, las frutas tropicales, la soya, las nueces y algunos que tal vez no estoy mencionando acá. Bueno, en la transformación minera también nosotros llegamos a pasar de vender lo que es el mineral en bruto para que ellos tal vez puedan transformarlo, o bien también podemos venderlo nosotros transformado para otro tipo de herramientas o para otro tipo de cosas. Lo que es la energía renovable. La energía solar nos dice que nosotros tenemos la posibilidad de llegar a exportar lo que es la energía. Eh, y una tecnología limpia, ¿no? También tenemos lo que es la industria textil y la industria artesanal. Nosotros llegamos a tener fibras de calédidos, prendas y diseños únicos que hay en Bolivia y que también tienen gran aceptación a nivel internacional. También tenemos lo que es el turismo sostenible. Bueno, en nuestra hermosa Bolivia llegamos a tener lugares muy hermosos para que los extranjeros lleguen a turistear y nosotros contamos con el servicio especializado para los turistas, la cual nos genera mucho valor económico y, bueno, beneficios económicos para nuestra Bolivia. Eh, Vamos a hablar sobre la vulnerabilidad económica. La vulnerabilidad económica ocurre cuando un país depende demasiado de factores externos que no se pueden controlar. En caso de Bolivia, su mayor parte de sus productos, que son gas y los minerales, entonces eso hace que la economía sea sensible a los cambios internacionales y que dependa bastante de los precios internacionales también, porque los precios pueden subir y tener una buena estabilidad económica en el país, pero también pueden bajar y cosa como si es el único ingreso, entonces pues Bolivia no le va a ir bien económicamente. Y eso afecta bastante los ingresos que vienen de otros países que no dejan entrar divisas, por ejemplo, al país. Luego vamos a hablar sobre los factores externos que afectan a Bolivia. Existen bastantes factores internacionales que pueden afectar a las exportaciones bolivianas. Caída de la demanda mundial de materias primas, por ejemplo. Crisis económicas en países compradores, conflictos internacionales que alteran los mercados. Un claro ejemplo de Estados Unidos contra Irán.
donde está afectando en gran parte ahora en lo que son los combustibles, el petróleo, nuevas políticas comerciales o ambientales en el país donde se exporta o se importa. Relacionando la situación actual, económica actual, actualmente Bolivia enfrenta una reducción de reservas internacionales, una menor disponibilidad de dólar. Parte de esa situación se relaciona con la disminución de ingresos por exportaciones, especialmente por el gas natural, porque antes exportábamos demasiado gas natural y la economía dependía bastante de esta materia prima. Pero como ya vimos, se acabaron esta materia, que es el gas, y pues entonces los ingresos de Bolivia se fueron cayendo, porque era nuestro único recurso que teníamos para exportar. No teníamos otros recursos con los que podamos sustentarnos. Y ese ha sido un gran problema de Bolivia en esas 2 décadas, donde dependíamos únicamente del gas natural y no invertíamos en otras cosas, no, minería ya un poco, pero no invertíamos en más cosas. Turismo, podíamos invertir en más cosas. Pero ese fue un error del presidente, de los presidentes de Bolivia. Y esto demuestra que una dependencia de pocos productos exportables aumenta bastante la vulnerabilidad económica del país. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Maribel Luna y voy a continuar hablando un poco sobre cómo el impacto macroeconómico influye dentro de las exportaciones bolivianas. Antes de empezar, vamos a hablar un poco sobre cómo afecta la concentración exportadora a toda la economía. Y básicamente la respuesta es que mientras mayor sea la concentración exportadora, mayor también será la vulnerabilidad económica del país. Y todo esto se debe a que las exportaciones son fundamentales para la macroeconomía porque influyen directamente en el ingreso de divisas, las reservas internacionales, el crecimiento económico, el empleo y los ingresos fiscales del país. En el caso de Bolivia, existe una concentración exportadora, ya que gran parte de las exportaciones dependen de pocos productos principalmente como el gas natural, minerales y la soya. Esta disminución genera vulnerabilidad económica, porque cuando disminuye la demanda internacional o bajan los precios de estos productos, el impacto no solo se limita al sector exportador, sino que también se extiende a la economía en general. Por ello, mientras mayor sea la dependencia de pocos productos de exportación, también mayor será el riesgo económico para el país. Ya pasando a nuestra segunda diapositiva, vamos a hablar un poco sobre lo que son las divisas y reservas internacionales. En esta diapositiva podemos observar cómo las exportaciones están directamente relacionadas con el ingreso de dólares al país. Y lo voy a explicar con gráficos. En el primer gráfico que está a la izquierda se muestra la disminución de las exportaciones del gas natural entre el año 2023 y 2024. Esas pasaron aproximadamente de ser solo 2.050 millones a ser tan solo 1.615 millones de dólares, lo que representa una caída cercana al 21%. Este dato es relevante porque el gas natural ha sido históricamente uno de los principales productos de exportación de Bolivia y una fuente importante de ingresos de divisas. Y todo esto nos demuestra que cuando las exportaciones disminuyen, pueden llegar a generar menos dólares a la economía. Estas divisas son necesarias para financiar importaciones, fortalecer las reservas internacionales y contribuir a la estabilidad económica del país. En el segundo gráfico se muestra que gran parte de las exportaciones bolivianas solo se concentran en 3 productos, que ya los mencioné anteriormente: los minerales, el gas natural y la soya. Por lo tanto, hacer una reducción de las exportaciones no solo afecta al sector exportador, sino que también a la disponibilidad de dólares en toda nuestra economía. Y pasando un poco en esta última diapositiva, vamos a hablar sobre cómo es el efecto cascada y la situación actual de nuestro país. Como muchos sabemos, uno de los principales efectos de la concentración exportadora es el denominado efecto cascada. Todo esto ocurre que cuando disminuyen las exportaciones ingresan menos divisas al país y como consecuencia existe una mayor presión sobre las reservas internacionales y esto puede afectar al crecimiento económico del país en general. Además, menores exportaciones también generan menos ingresos para las empresas y para el Estado.
reduciendo la recaudación fiscal y la inversión pública y las oportunidades de empleo. Actualmente, como sabemos, Bolivia tiene una menor disponibilidad de dólares y una reducción de los ingresos provenientes de exportaciones tradicionales, especialmente en el sector del gas natural. Esta situación ha generado una presión sobre las reservas internacionales y ha puesto en evidencia la necesidad de diversificar las exportaciones. Ya para concluir la exposición de este tema, hemos demostrado que la concentración exportadora representa un desafío para Bolivia, porque hace que la economía dependa de los pocos productos y de factores externos que el país no puede llegar a controlar. Por eso, hemos visto que es mejor diversificar las exportaciones, no solo como una estrategia comercial, sino que también como una necesidad para construir una economía más estable, competitiva y preparada para el futuro. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Blanco Mamani Juan Daniel y hoy hablaré sobre las diversificaciones de las exportaciones. Para comenzar es importante entender qué significa la diversificación de las exportaciones. Este concepto se refiere a que un país amplía la variedad de productos y servicios que vende en el exterior, evitando depender únicamente de unos pocos recursos. En el caso de Bolivia, durante muchos años las exportaciones estuvieron concentradas principalmente en el gas natural y los minerales. Sin embargo, cuando los precios de estos productos disminuyen en el mercado internacional, la economía del país puede verse afectada. Por eso, la diversificación es importante, ya que permite reducir riesgos, encontrar nuevas oportunidades comerciales y lograr una economía más estable y sostenible. Sectores con potencial de desarrollo. Bolivia cuenta con diversos sectores que pueden fortalecer sus exportaciones en los próximos años. Uno de ellos es la agroindustria, que incluye productos como la quinoa, el café, la chía, la castaña y la soya, reconocidos por su calidad en distintos mercados internacionales. Otro sector con gran potencial es el litio, considerado un recurso estratégico debido a su uso de baterías para vehículos electrónicos y otros dispositivos tecnológicos. Además, el turismo representa una importante oportunidad de crecimiento gracias a los atractivos naturales y culturales del país, como el Salar de Uyuni. También destacan las manufacturas y las industrializaciones de materias primas, que permiten generar productos con mayor valor agregado. Beneficios para la economía boliviana. La diversificación de las exportaciones genera numerosos beneficios para Bolivia. En primer lugar, contribuye al ingreso de más divisas, fortalece la economía nacional. También impulsa la creación de empleos en diferentes sectores productivos y fomenta la inversión tanto nacional como extranjera. Asimismo, promueve la innovación y mejora la competitividad de las exportaciones bolivianas. Finalmente, al no depender de uno o dos productos de exportación, el país puede enfrentar de mejor manera los cambios y desafíos de la economía mundial. Gracias. Ya, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre las principales conclusiones y las propuestas. Empezando por el agotamiento del modelo extractivo tradicional, que podemos decir que es la principal conclusión de la macroeconomía, es que el modelo de crecimiento basado en la exportación de recursos naturales no renovables, que serían el gas y la minería en bruto, estos han alcanzado un límite estructural. La falta de inversión en las exportaciones hidrocarbúricas, sumada a la declinación natural de los campos del gas. Esto ha transformado a Bolivia en un país subgravitario en energía, aún no con crecientes precios de importación, que serían los combustibles. Otro tema, la vulnerabilidad por asimetría de choques, que serían los shocks externos, por decirlo así. La alta concentración de la canasta de exportadora expone a la economía boliviana a los ciclos de los precios internacionales. Al ser Bolivia un país tomador de precios, carece de mecanismos de defensa internos cuando los precios caen, lo que se traduce directamente en un drenaje de las reservas internacionales netas, en sí podemos decir abreviado el RIN, y las tensiones en las balanzas de pagos. La paradoja del empleo y las divisas. Aunque en este sector las tradiciones de minero o enérgico genera la mayor cantidad de divisas para el Estado, esto es un caso intensivo en capital,
y genera muy poco empleo directo. Por lo contrario, el sector no tradicional agroindustrial genera empleos masivos, pero su capacidad de aportar divisas netas se ve limitada en las regulaciones internas o cuotas de exportación. Las propuestas o las recomendaciones que podemos dar sería para reducir la dependencia, para corregir estos desequilibrios y transitar hacia una economía resiliente, se plantea la propuesta, que sería política comercial, que en todo caso sería desregularización estructural, la eliminación de cupos y restricciones a la exportación, sustituir de manera gradual el sistema de certificados de abastecimiento interno y precios justos por un mecanismo libre de exportación. Esto otorga la previsibilidad, que podemos decir, al producto local, incentivando las inversiones a largo plazo y duplicando la oferta exportable, que sería lo agroindustrial. El aprovechamiento estratégico de las inserciones de internacional